les hablé recién. Me parece que está bueno entender el concepto y ver el gráfico, porque acá lo que vamos a ver es que el centro de gravedad del paciente se va a adaptar al centro de gravedad de la silla. Entonces por eso vamos a tener una silla que es compacta y estable, porque si no tendríamos que tener una silla que es larga para que sea segura, para que no se vuelque, porque el centro de gravedad de la silla no está alineado con el del paciente. ¿Se entiende eso? Bien, perfecto. ¿Cuáles son los objetivos más importantes de tener un paciente posicionado? El primero, que tal vez más hablamos, que es evitar complicaciones secundarias con el tema de lesiones y escaras. Evitar complicaciones secundarias significa no esperar a que el paciente se escare, sino que cuando veamos una marquita, cuando veamos una diferencia de color, o cuando veamos que está algo medio arrugado en la piel, es una previa para entender que ahí puede haber una lesión de la piel. ¿Estamos? No nos olvidemos que un paciente que no tiene sensibilidad no se da cuenta. No se da cuenta si tiene, por ejemplo, la rodilla pegándole contra la pedana y está todo el día sentado ahí, y ahí también se puede hacer una lastimadura, una lesión, una escara. No las más comunes como la sacra o no sé, yo he visto de escápula, he visto de los pómulos escaras. No sé si acá se han visto, pero ¿no? Bien, bueno, entonces tienen una buena enfermería. La enfermería es la responsable de que el paciente no esté escarado. La enfermería o el otro tipo de paciente. No, bueno, otro tipo de pacientes, tal vez no son pacientes tan dependientes, pero bueno. La apariencia también es importante, no es lo mismo, por ejemplo, la señora, yo la veo que está bastante bien sentada, la veo derecha, pero vos también podrías tener un paciente que está torcido, que está tratando de compensar algo que no está bien, y no solamente la apariencia tiene que ver con la visión, con cómo está tragando. Un paciente que está, por ejemplo, mal sentado va a tender a ir hacia adelante, a hacer una antepulsión, ¿no? A tener una extensión corta o larga del cuello porque tiende a ir para adelante y le cambia todo lo que es la parte de dilución, la parte visual, la parte respiratoria. ¿La ergonomía saben lo que es? ¿Saben lo que es la ergonomía? ¿Sí? Es la manera de cómo hacer las cosas de una manera eficiente, alineada. Eso también es importante del posicionamiento. Estabilidad del paciente. Hay gente que usa cojines de aire mal indicados, en donde tenés una altura de 10 centímetros, pero ¿qué pasa con esos pacientes que están sentados en un cojín de celdas de aire? Es muy inestable. Entonces, en un paciente con una lesión medular, donde el paciente tiene pobre equilibrio de tronco, es como que te pongan a vos caminar con, no sé, con un calzado que sea inestable, es muy difícil. Y el aire y el agua son los materiales que más transmiten las irregularidades del piso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le decimos, sí, poné un cojín de aire que está bárbaro. Sí, le vas a cuidar la piel, pero le vas a complicar un par de cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento y con la seguridad de ese paciente. ¿Preguntas? ¿No? ¿Se están ocurriendo? No, tampoco me van a decir. Traslado y sentado. ¿Qué es importante del traslado y sentado cuando el paciente está alineado? Que también va a ser más fácil los traslados y el sentado de ese paciente va a ser mucho más positivo cuando vos ves un paciente. No es lo mismo que yo me pare y diga, uy, chicos, hoy vamos a hablar de posicionamiento, que yo tenga otra actitud, que hable mirándolo a los ojos, que tenga una gestual con las manos. Eso habla de cómo es cada persona. ¿Tá? ¿Qué parámetros a considerar tengo que tener para alinear un paciente? ¿No? ¿Se les ocurre alguno de los que ven? Primero, lo vamos a hacer rápido para que se entienda. Entender que hay que hacer una evaluación del paciente, no solamente tomar las medidas del paciente. Cuando uno evalúa a un paciente, no solamente va a tomar las medidas, sino que va a decir, discúlpeme, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Nilda. Nilda, cuando te pidieron la silla, ¿te preguntaron si la usabas más adentro de tu casa que afuera de tu casa? Sí, yo estuve internada en una clínica de rehabilitación un año. ¿En dónde? En Ciarec. Perfecto.
Pero cuando te pidieron la silla, el que te pidió la silla, el que te evaluó Sí. de la ortopedia, te preguntó, Nilda, ¿dónde usas más la silla? ¿Adentro o afuera? Sí, sí. ¿Te preguntó? Sí, sí, Perfecto. había fisiatras que hicieron Perfecto. una... Perfecto. Esa es una de las cuestiones más importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que va a usar la silla adentro de la casa más tiempo que afuera, o un paciente combinado, uno que va a estar más afuera de la casa. Esa es una parte de la evaluación súper importante. De ahí se empiezan a considerar otras cosas de cómo se pide una silla de Claro, ruedas. de hecho yo vengo todos los días y no es lo mismo usar la silla tramos cortos o estar en tu casa que salir a la calle que encontrás un pozo. ¿Qué tipo de rueda? Claro. Exactamente. ¿Por qué se pregunta si la va a usar adentro o afuera? Por el tipo de ruedas. Entonces, la rueda más grande físicamente hace que tengamos mayor estabilidad, pero menor performance. La estabilidad es indirectamente proporcional a la velocidad. Entonces, cuanto más grande sea el aro, menos veloz va a ser. Entonces, si yo adelante le pongo una rueda anterior, una rueda chiquitita, es porque el paciente es muy activo y porque tiene mucha estabilidad él. Ahora, si yo le pongo una rueda grande, va a ser más segura la silla, va a ser más estable, pero va a ser más lenta. Y un paciente activo, que ya tiene una silla, que sabe lo que quiere, te va a decir, no puedo andar en esta silla, no puedo andar. ¿Qué otras cuestiones tenemos que tener en cuenta para pedir una silla alineada, con postura? Chicas, ¿qué pasa? No, se va a No, estudiar. Ah, tengo buenísimo. que hacer cateterismo, Buenísimo, si no me descompongo. no hay ningún problema. ¿Está? Después yo me comprometo a Me dejó el teléfono. evaluar su caso. Disculpame. No, por favor. Otro de los elementos importantes, dijimos, es la alineación del centro de gravedad del paciente con respecto a la silla. Hay sillas que son muy altas y tal vez eso hace que el paciente no tenga esa estabilidad. Los soportes de contención, la comodidad y la circulación del aire de todos los componentes donde están todo el día apoyados y las partes que yo voy a tener que tener en cuenta para compensar esas deformidades. Lo primero que se hace cuando se mide a un paciente es medir es tomar las medidas antropométricas. Entendemos antropométricas que es la medida del paciente. Cuando se pide una silla, no se pide la medida del paciente, se pide la medida del paciente más una pulgadita de cada lado. Si yo agarro y quiero meterme, yo que soy de 16, en una silla de 16 no voy a entrar, me queda encajado. Por lo general siempre se pide un poquito de cada lado para que el paciente poder entrar y salir, entender que puede tener otro tipo de ropa, entender que en invierno y en verano uno se abriga o uno no se abriga y si no puede entrar o no entrar. Esas cuestiones pequeñitas hay que entenderlas. Se toma ancho de cadera con excesos, ancho de tronco, se toma el largo de pierna, la profundidad del asiento y la altura de la espalda hasta C7. Se los comento así por arriba porque igual es bastante técnico. Todas estas medidas hacen que nosotros podamos pedir una silla a medida del paciente y ajustable arriba del paciente. ¿Qué significa ajustable? Yo, por ejemplo, le medí la medida C, es lo que se llama el largo de pierna, ¿no? Entonces, el largo de pierna va a ser X. Pero si yo, por ejemplo, en ese momento no tomé en cuenta que va a ir con un cojín de 6 centímetros, el cojín me va a restar esta medida porque tiene que ir entre la silla y el paciente. Entonces, si yo no lo tomé en cuenta, la pierna, ¿cómo me va a quedar? ¿Corta o larga? ¿Cómo? Colgando. Me va a quedar colgando, me va a quedar la pierna corta. Entonces, ¿qué pasa? Las sillas nuestras, además de ser a medida, son ajustables. ¿Qué quiere decir? Mi apoyapié va a ser regulable por si yo me olvido de esta cuestión. Yo lo voy a poder regular para que ese cojín no interfiera en la postura del paciente. ¿Vamos? Lo que habíamos hablado, ¿no? De cómo está posicionada la pelvis. La pelvis es el lugar del paciente en una silla de ruedas. Es cómo está posicionada esa pelvis, me va a dar después el resultado para abajo y para arriba. Siempre cuando hablamos de alineación en sentado es alinear la pelvis y todas las extremidades a la línea media. ¿Están de acuerdo? Bien.
La pelvis puede tener 2 o 3 variantes de posicionamiento. Puede estar en anteversión, puede estar en retroversión o puede estar oblicua. Oblicua la vamos a encontrar en un PC, por ejemplo, en donde vamos a tener la oblicuidad de la pelvis y le podemos tener una pierna más larga que la otra. Podemos tener esta diferencia entre una pierna y otra cuando tenemos una pelvis oblicua. Eso también se puede compensar porque nosotros podemos pedir el almohadón recortado para que una pierna tenga la misma posición que la otra, pese al que está desalineada. Cuando hablamos un poco de lo que se llama el control postural, hablamos de materiales, ¿no? Y los materiales más conocidos son el aire, el gel, las espumas poliuretánicas, esto no sé qué es, pero estos son los 3 más comunes. Lo que da el aire es cuidado de la piel, pero no me da posicionamiento. La espuma poliuretánica me va a dar ese posicionamiento y el gel combinado con el aire me van a dar la protección de la piel. Le voy a dar un ejemplo para que se entienda. La pelvis tiene una medida y tiene una forma que es lo que nosotros llamamos el cavado pélvico, ¿no? Aquí va a estar la pelvis. Aquí vamos a encajar la pelvis. Esto es posterior y esto es anterior. Acá vienen las piernas, acá viene la pelvis. Si yo tengo la pelvis bien encajada, la voy a tener bien alineada y todo lo que esté para arriba y todo lo que esté para abajo va a ir a la línea media. Para que la tuberosidad esta importante del isquion, que está todo el tiempo en un paciente que no tiene movilidad, no esté presionando esta estructura que es semirrígida, en este caso de cojín podemos poner estas celdas de aire que van a evitar que esa piel se lastime. ¿Se entiende? También podemos poner gel acá. En este caso pusimos aire. ¿Por qué? Porque el aire previene escaras. Entonces, en un paciente que ya está escarado, pongo aire. En un paciente que nunca se escaró, pongo gel. ¿Se entiende la diferencia? ¿Lo quieren ver? Después el tema de los respaldos. Así como hablamos tanto sobre dónde está apoyada la cola, también hablamos cómo se apoya la espalda, ¿no? Y tenemos varios niveles. Tenemos niveles fijos, donde vos podés posicionar al paciente de acuerdo a lo que ese paciente necesite. Menos control